María Visión Radio presenta Luces. Cámara. Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Orezoli. Comenzamos. Qué gusto poder saludarlos como cada jueves, siendo exactamente las 7 de la noche, hora centro en Ciudad de México, para darles la más cordial bienvenida a Luces, Cámara, Misión, con Aida Orezoli, como siempre, desde María Visión. Y vamos a descubrir a través de nuestro sobre hacia dónde nos lleva la misión. ¿Me acompaña? Guardia Nacional Cristera. Y pues darles la bienvenida con el saludo que nos caracteriza justamente por el amor a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Cuando hablamos de la historia nos transporta a lo largo del tiempo, nos lleva a pensar en hechos trascendentales, nos llevan a expresar historia de la humanidad a lo largo de la literatura universal, por supuesto, y también en un contexto de manera colectiva, pero también de manera individual. Cada uno de nosotros está llamado a escribir su propia historia. En tal sentido, a nuestro distinguido auditorio, que pues cada uno de vosotros que nos acompañan desde la señal de María Visión escribe su propia historia de la misma manera, en este caso, de mi parte, como comunicadora. Yo no puedo escribir la historia de ustedes no pueden escribir la mía, pero juntos podemos hacer de una historia a lo largo de la humanidad, de una manera individual y conjunta, una historia bella. Y pues sin duda en este contexto pertenecemos a Cristo Jesús y a María como hijos de Dios. El Padre de la Misericordia muchas veces se lamenta tanto cuando la humanidad herida se ve alejada y triste. ¿Y por qué? Por la ausencia de Dios en sus vidas. Estamos llamados a profesar, por tanto, una sola fe, un solo bautismo, vivir la fraternidad, la comunión, pero por sobre todo el respeto, porque como les decía, si no tenemos a Dios nos encontramos absolutamente vacíos. La santidad es camino, es respuesta, pero no es un camino aislado. Es muy triste pensar que solos podemos ser autosuficientes. No, en realidad no podemos. Todo es pasajero. Las cosas, por supuesto, son solo cosas, pero el valor del ser humano, de cada vida, es una obra preciosa como semejanza de Dios, porque la vida con Dios es eterna y siempre nos muestra esa infinidad de su amor. Esta noche me complace en presentar a un gran invitado desde México con el tema Guardia Nacional Cristera, y me refiero al señor Juan José Ramírez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Aida. Gusto en saludarles a usted y a su auditorio. Es un honor. Gracias por la invitación. El honor es todo mío. Qué lindo poder compartir esta noche con un tema tan importante en el contexto histórico. Pero a mí me gustaría, señor Juan José, si nos puede situar en el periodo en tanto a 1926, 1929, 3 años fundamentales, e ilustrarnos qué ocurría en el acontecer en México, en el territorio mexicano en aquel entonces. Pues mire, Aida, básicamente esta situación viene desde 1857 con la promulgación de una constitución en la cual se expropian los bienes de la iglesia y empieza una serie de persecuciones, o sea, empieza desde antes, en medio siglo antes. Empiezan unos levantamientos en 1874 con los llamados religioneros, los antecedentes de los cristeros, y pues en 1891 viene la encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas del Papa León XIII, que por eso también él fue el inspirador de muchos de nuestros héroes y de nuestros santos y beatos aquí en México. Y pues curiosamente ahora el Papa recientemente electo pues lo dijo, lo manifestó abiertamente, que
pues una inspiración de León XIII, por eso tomó el nombre de León para su pontificado. Correcto. En 1910 empieza una revolución en México, derrocan a un dictador y empieza una serie de circunstancias en donde de caudillismos empiezan a surgir, y en 1917 concluye con una constitución abiertamente anticlerical. Realmente decía que era para pues limitar para la laicidad, pero realmente de todas las iglesias la católica es la única que fue atacada abiertamente en dicha constitución, la última o la más reciente. Y después pues ya empiezan los asesinatos entre los caudillos. En 1921, ya una vez establecido supuestamente el orden entre los generales que triunfantes de la revolución, pues empieza a haber una serie ya ahora sí de ataques más sistemáticos y directos contra la Iglesia Católica. En 1921 un empleado de gobierno de la Presidencia de la República fue al altar de Nuestra Señora de Guadalupe y puso unas flores, insistió en ponerlas en el altar. Estaba de otra forma, era lo que es ahora la antigua Basílica de Guadalupe o templo expiatorio, y las puso al pie y explotó. Afortunadamente, pues no, la imagen de Nuestra Señora, de Nuestra Madre Santísima, no sufrió daño, pero sí hay inclusive un Cristo que le llaman el Cristo del Atentado, que está ahí en la Basílica de Guadalupe y que está pues torcido. Pues, sufrieron muchos daños por lo mismo de la explosión. En 1926, ya concretamente más cercanos, lo pongo lo anterior como contexto brevemente, Aida, para que nuestro público, el público de ustedes, se dé cuenta de más o menos cómo venía sistemáticamente avanzando esta persecución y ataque a la iglesia. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promulga una ley. Bueno, es muy extenso el nombre, de reformas al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, de tal forma que ellos limitaba la acción de la iglesia totalmente. Invitaba a casarse los sacerdotes, un sacerdote por cada 10,000 habitantes, cosas que no se podían cumplir realmente o que no permitían realizar el culto como se debe. De tal forma que esto fue promulgado el 14 de junio y el 2 de julio se presenta en el Diario Oficial de la Federación, que era el órgano público. Los obispos mexicanos intentan un acercamiento con la presidencia. Se juntaron 2 millones de firmas en aquel entonces, que en un país era de 18 y 30 millones más bien de 30 millones de habitantes. Y se juntaron 2 millones de firmas, se llevaron a la Cámara de Diputados, no le hicieron caso, y no estamos hablando de las facilidades ahorita que existen de comunicaciones en aquel entonces. Entonces se juntaron 2 millones de firmas, que fue muy loable, y aún así no se logró nada. De tal forma que al no existir las condiciones para llevar a cabo el culto y llevar a cabo pues todas las cuestiones de la iglesia, pues los obispos decidieron cerrar los templos en 1926. A partir del 31 de julio fue el último día que hubo misas, se cerraron los templos, pero pensando que los iban a dejar así el ejército del gobierno federal, lo cual no fue. Empezaron saqueos, con la excusa de un inventario, y eso empezó a propiciar en la gente un enardecimiento pues los estaban agrediendo, ¿no? Entonces había muchas vejaciones, y eso fue el detonante. El primer ya enfrentamiento oficial, o bueno, más bien documentado, fue en Huejuquilla el Alto, porque ahí ejecutaron al padre, cerraron los templos el 31 de julio de 1926, el 15 de agosto de 1926 ejecutan a 3 laicos y un sacerdote en Chalchihuites, Zacatecas. Esto detona más enardecimiento de la población católica, y pues los primeros levantamientos fueron una semana después en Huejuquilla el Alto, Jalisco.
Eso es lo que se tiene documentado. Disculpe, el término Juan José Cristero deriva justamente de este contexto. Podemos definir el concepto que de alguna manera marca a grandes santos, beatos, llámese también laicos, como bien usted menciona, que demuestran una actitud de valor y de valentía como amor a Dios, como respuesta. Podemos citar de repente a grandes rasgos los santos más representativos que se suscitan a partir de este periodo, como respuesta a frases también determinantes en el contexto histórico. Es correcto lo que usted dice, Aida. Cristero es un nombre despectivo con el que llamaba el Ejército Federal a quienes se estaban confrontando con ellos por defender su fe. Sin embargo, ese término que para ellos era como para desalentar, por el contrario, enardeció aún más los corazones. Y sí, efectivamente, como usted lo menciona, pues bueno, esto trajo unas consecuencias espirituales en la cual pues el Cristóbal Magallanes el San Cristóbal Magallanes, ahora sacerdote, y 25 compañeros mártires, entre ellos los 4 que estaba mencionando, 3 laicos y un sacerdote, fueron beatificados por San Juan Pablo II el 22 de noviembre del 92 y canonizados por el mismo San Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. Ahí comenzó. El sufrimiento se llega a un momento luego de paz y de santificación, ¿no? En medio del dolor, luego se ven los frutos de santidad. Qué bonito, continúe, por favor. Sí, y una cosa muy interesante, ahí probablemente sea el punto, cuando el Papa San Juan Pablo II llegó por primera vez a México en 1979, al ver el fervor con el que lo recibieron y todo, ya casi al terminar su visita, preguntó cuántos santos tiene México, pues que veo yo un apoteósico. 1 era San Felipe de Jesús, el protomártir que murió en Nagasaki en 1580. Y de ahí dijo, caray, ¿cómo puede ser esto? Afortunadamente eso reavivó todo el término. Después hizo varias visitas y pues realmente él fue el que ahorita tenemos oficialmente 64 beatos y santos mexicanos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cuando hablamos de fe y de esperanza, bueno, como grandes virtudes teologales, a mí particularmente me encanta recitar: creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque necesitamos avivar la fe continuamente, ¿verdad? Y la esperanza porque en este año jubilar por sobre todo nos lleva a ampliar nuestros horizontes, nuevos bríos, y tener esa confianza porque esperamos todo de Dios. ¿Qué le podemos decir en sus palabras dentro de lo que significa la Guardia Nacional Cristera como aporte estas virtudes? ¿Qué opinión le merece? Pues totalmente de acuerdo, porque yo creo que finalmente nuestros beatos y santos mártires, no solo mexicanos, sino de todo el mundo, son la inspiración que nos transmiten esa fe y esa esperanza. Realmente es un tema que apasiona, Aida, porque ellos, sabiéndose que en inferioridad de recursos limitados, de municiones, de estrategias, eran gente de campo, era gente muy humilde que salieron a defender su fe. Ellos sabiéndose inferiores, insisto, estructuralmente y en cuanto a recursos, aún así fueron a defender su fe. Esa fe y esa esperanza finalmente rindió muchos frutos. Probablemente no era la intención de alguna forma, más bélico que otra situación, pero porque así se presentaron las cosas, ¿no? Generalmente cuando se escucha Guardia Nacional Cristera, se emula algo bélico y no es así. Realmente fue una respuesta del pueblo porque precisamente así se presentaron las cosas, ¿no? Y ese ejemplo de fe, de valentía, de esperanza, pues solo se puede tener a Cristo como cabeza. Si no es así, pues difícilmente hubieran sido esto. Y que todo evoque siempre un llamamiento a la paz, que evoque siempre
Necesitamos como hermanos el diálogo, el encuentro y por sobre todo un llamamiento de paz, que es lo que el mundo hoy por hoy necesita, mucha unidad. ¿Qué le parece si vamos a la primera pausa del programa? Pero volvemos enseguida en Luces, Cámara, Misión con mi invitado estelar, el señor Juan José Ramírez desde la Guardia Nacional Cristera. Pausa y volvemos. Luces. Cámara. Misión. María Visión Radio. La Apóstoles de nuestro tiempo, el Padre José Sánchez, nos habla sobre la muerte. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1005, para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, la esperanza cristiana tiene que llenar de vida este momento crucial de pasar de la muerte a la vida. La muerte no es precipitarse al no ser. La muerte sencillamente es un encuentro con Dios. ¿Todos vamos a morir? Sí, efectivamente todos vamos a morir. Cristo también murió. Por lo tanto, todos vamos a pasar por este paso hacia la eternidad. Ojalá que estemos preparados, no sabemos ni el día ni la hora, como dice la Escritura, pero eso sí sabemos que va a suceder. Yo les invitaría a que vivan este día como si fuera el último día, el único día, pero partiremos con el Señor. ¿Estamos preparados? Esta cápsula fue presentada por cortesía de María Visión Radio en tu emisora. Sintonizas María Visión Radio. En Zapopan Centro, sintonízanos en el 87.9 de FM. Luces. Cámara. Misión. La verdad que me encuentro muy contenta de poder seguir platicando en este segundo bloque con el señor Juan José Ramírez desde México con el tema Guardia Nacional Cristera. Y yo venía pensando mientras retomábamos aquí la plática con el señor Juan José sobre lo que significa una virtud heroica, porque hablamos de la santidad, pero también hablamos de los mártires que dan su vida por Cristo Jesús. Entonces allí vemos que la virtud, si me permite Juan José, alcanza un grado de heroísmo a tal punto de sacrificio que de alguna manera se conjuga como una gran lección dentro de esta historia como aprendizaje, porque sobre todo también se han de suscitar, como usted bien mencionaba, el aspecto inspiracional, cuando vemos personas, personajes, personalidades, en este caso, que han marcado la historia, se pueden suscitar luego, posteriormente, conversiones como fruto de santidad.
más allá entonces de esta vida que inspira a las personas. ¿Le gustaría acotar al respecto sobre esa frase en particular? Sí, sin duda. La realidad es que esa valentía solo se puede entender, como usted lo mencionaba, a partir de una fe y una esperanza basada en Cristo y en Nuestra Señora de Guadalupe para estas personas. Pero a partir de ahí, fíjese que prácticamente por eso alcanzaron la santidad, porque realmente no querían confrontaciones bélicas. Entonces, decía Anacleto en uno de sus discursos, la solución es la evolución y no la revolución. Dice, la evolución hace que se progrese, la revolución hace que se trastoque. El retroceso, entonces es avanzar, es progresar, claro. Es evolución en lugar de revolución. Uh-huh. Y ese era uno de los pilares que Anacleto insistía mucho en ellos. Ahora bien, pues estas lecciones a modo de aprendizaje que usted mencionaba se suscitan, pues bueno, le decía yo, de tener un solo santo mexicano. Ya ahorita son 64 beatos y santos, todos en camino al cielo, ¿no? Entonces, esa es una, es semilla de nuevos cristianos, ¿no? La sangre de los mártires. Entonces, América desde México está mostrando también un testimonio sumamente importante como civilización del amor. Sí, por favor, continúe. Así es. Entonces, bueno, y ahora bien, nosotros dentro de la Guardia Nacional Cristera, y lo veremos posteriormente, pues una de las misiones que nos han encomendado la Arquidiócesis Primada de México es llevar las reliquias de primer grado de nuestros beatos y santos mártires a diferentes parroquias de la República Mexicana. Qué bonito. Hace un mes, hace menos, estuvimos en la diócesis de Zamora, precisamente en Cotija, cuna de San Rafael Guízar y Valencia, y en Zaguayo, cunas del niño mártir, San José Sánchez del Río. Adicionalmente, nosotros tenemos a nuestra custodia esta reliquia de primer grado de San Pedro Esqueda Ramírez, cuyo retrato está a mis espaldas, y que hemos llevado a hospitales, a ciertas personas que enfermitas, y hemos visto manifestaciones de fe muy hermosas, testimonios de fe. Los milagros no siempre son como uno quiere, son como Dios quiere, pero sí ha habido, testimonios muy, muy hermosos en ese sentido. Entonces, pues para nosotros es un honor, es una responsabilidad grandísima, pero también conlleva un crecimiento espiritual individual y colectivo de la Guardia Nacional Cristera. Efectivamente, Dios no deja de sorprendernos, ¿verdad? No deja de sorprendernos, es impresionante. Y cuando hablamos de conservar y también poner en práctica la fe desde nuestra simple vida ordinaria, manteniendo la santa doctrina, ¿no? Digamos, en la figura, por ejemplo, de Anacleto González, cuando hablamos también de José Sánchez del Río, le gustaría citar algunas frases célebres que también nos pueden mostrar estos aspectos positivos para también ponerlos en el ejercicio de la práctica, porque yo creo que lo más importante es llevar a la práctica todos estos testimonios que de repente pueden parecer un tanto lejanos en el tiempo, en los periodos, como decimos, 1924, 1800 y tantos, pero no, estamos en 2025 y todos estos testimonios auténticos, verídicos, que la historia nos demuestra en el tiempo, nos dejan un mensaje para hoy. Siempre la historia nos lleva a la memoria. Es importante tener memoria para ilustrarnos y aprender. ¿Le gustaría compartir algún pensamiento en particular en algunos de ellos? Porque sabemos que son muchos. Sí, con gusto. Mire, de hecho a mis espaldas tengo a San Pedro Esqueda Ramírez. Cuando lo iban a apresar, más bien cuando lo andaban persiguiendo, porque en aquel entonces eran ilegales celebrar misas y ritos, bautizos, matrimonios, ellos pues andaban a escondidas en casas, y entonces le decían a él, porque hubo ofrecimientos a varios de los que ahora son santos y beatos, sacerdotes particularmente,
de que se fueran a Estados Unidos, que amigos les ofrecían y que porque los iban a matar finalmente, que en muchos de los casos fue lo que ocurrió. Y él tiene una frase que a mí me impacta mucho, San Pedro Esqueda Ramírez, que y también era originario de mi ciudad natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, y él dice: Dios me trajo, Dios sabrá. Entonces es una frase que se aplica no solo en el peligro latente que en aquel entonces, yo la apliqué de manera personal. Por mi trabajo me han movido de repente a diferentes lugares. Actualmente estoy en Veracruz, en el Golfo de México, lejos de mi familia, y pues dije, al principio sí cuesta trabajo, pero Dios me trajo y Dios sabrá. Gracias a Dios y para gloria de Él, pues hemos podido hacer esas actividades que le comentaba hace un momento, de traer las reliquias, que personas, hermanos que no conocían esta historia, la vayan conociendo, se vayan acercando, se vayan familiarizando y tomen el ejemplo de vida de nuestros santos mártires, porque son ejemplo de vida, ¿no? El martirio fue el culmen, pero ellos en su vida tienen muchas cosas que aportarnos. Y en otro caso particular, pues Beato Anacleto, yo me refiero mucho a él, Aida, porque mire, él era laico, era padre de familia, era abogado, no obstante ello, pues él era un hombre adelantado a su tiempo. Y lo que me da mucha tristeza es que a 100 años de sus escritos, todas las situaciones que él estaba plasmando, pues la mayoría, si no es que todas, siguen tan vigentes como entonces, como hace un siglo, en el sentido de que, y en el sentido, pues también ahorita que estamos platicando con ustedes, y creo que en una ocasión anterior la habíamos comentado, Aida, es que aunque la distancia entre México y Perú son 10,000 kilómetros por ahí aproximadamente, y aunque estos hechos ocurrieron hace un siglo, pues ¿por qué tratarlos ahorita en su programa y por qué usted se interesó en verlos? Y yo con gusto lo que poquito que puedo pues ofertar, porque siguen muchas cosas vigentes, Aida. Él decía, Anacleto, el Beato Anacleto, que le digo que era laico, decía que los tres enemigos de la iglesia eran el protestantismo, la masonería y la revolución. Y pues bueno, seguimos viendo ahorita que en nuestros países, en nuestra América Latina, están llegando muchas situaciones no dictatoriales podríamos llamarlo, pero sí de tinte dictatorial, de tinte un poquito más de ataque a la iglesia. Pues no, la iglesia como tal, después lo matizaron ciertas personas, que la iglesia como tal no tiene enemigos. ¿Por qué? Porque un enemigo en el entendido es que se están atacando entre ellos y la iglesia pues no ataca a nadie. Sin embargo, estos tres enemigos que citaba Anacleto, pues sí, ellos sí constantemente están atacando a nuestra iglesia, y eso pues hay que tener nosotros el cuidado y estar preparados para esta lucha que ahora ya no es bélica, ya no es física, pero sí es intelectual. Entonces la literatura en el aspecto de la historia, estimado Juan José, existen algunos materiales para poderse ilustrar en el tiempo en torno a la experiencia vivida en aquel periodo, de repente que ustedes quisieran compartir dentro de lo que significa en vuestra web, o algún material también que esté disponible, o actividades que se estén desarrollando próximamente que le gustaría compartir con el auditorio. Sí, con gusto. De hecho, mandé ahí algunos flyers. Sí, que se van a compartir también. De lo que este viernes, sábado tenemos actividades. Nosotros siempre nos sumamos sin protagonismo, aparezca o no aparezca nuestro logotipo. Estamos, porque finalmente trabajamos para el de arriba, no trabajamos para ninguna institución. Lógico. Sí. Está cualquier charla que podamos dar, física, ahorita como usted que nos hizo el honor de invitarnos vía internet, pues con gusto. Tenemos retiros, tenemos también peregrinaciones a caballo. Se está rescatando esa historia porque acuérdese que viene 100 años del inicio de la cristiada, el año que entra. Qué bonito. Entonces se está rescatando. Organizan un conjunto de actividades en relación a esta festividad de cara a los 100 años.
Sí, las puedes citar para que nuestro auditorio María Visión tome conocimiento de las actividades que se aproximan. Digamos, el cronograma, quizás no tan detallado, pero que se puedan proyectar a grandes rasgos de las actividades que próximamente se darán a conocer, ¿cómo no? Y bueno, finalmente ahorita la cronología no está como tal porque se está rescatando, se está haciendo una labor muy intensa de rescatar entrevistas con sobrevivientes cristeros que se hicieron pues ya en los 80s, porque ahorita ya no hay ninguno. Ya vamos poco a poco, ya me encargué de ponerlos en versión digital. Otra cosa, también rescatar la imagen. El sábado pasado, precisamente el sábado de 12, estuvimos en parte de la Guardia estuvo en Atlisco, Puebla. ¿Por qué? Porque ahí también hubo enfrentamientos y muchos de los lugareños no conocían. Entonces fueron 27 personas que murieron en martirio y que no se conocían, pero nosotros estamos tratando de rescatar en conjunto con ellos. Y claro, las actividades eclesiásticas, pues como organización laical reconocida por la Dimensión Episcopal para los Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues estamos trabajando coordinadamente con nuestras autoridades eclesiásticas para elaborar algún programa un poquito más formal. Yo con mucho gusto, Aida, me comprometo a irle dando la información. Claro, para que puedan difundirse con mucho gusto en los siguientes programas también, y por supuesto en el presente vamos a ir compartiendo también aquella dedicación en ilustraciones que con tanto esmero y tiempo dedicó, y a lo largo del programa hemos estado visualizando, y continuamos visualizando también en el siguiente bloque aquellos episodios, imágenes más relevantes a lo largo de la presentación con sumo agrado. ¿Qué le parece, Juan José, si vamos a una segunda pausa? Pero no se vayan porque regresamos enseguida en Luces, Cámara, Misión. Pausa y volvemos. Luces. Cámara. Misión. María Visión Radio. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. De la campaña Voces de la Fe, Germán Gutiérrez nos habla sobre la adoración al Santísimo Sacramento. Justo cuando empecé a venir fue porque me invitó un amigo, y definitivamente sí cambió mi perspectiva de compromiso con Dios, porque al final de cuentas es un sacrificio que ofrecemos para poder acompañarlo. Entonces sí me ha permitido crecer tanto en fe y en compromiso, tanto con nuestro Señor como con las actividades de la parroquia misma. Uno sabe que a través de la oración puede platicar con Dios, ¿no? Contarle nuestros problemas, estar en comunicación con Él, aceptar lo que sea que necesitamos aceptar en ese momento de vida. Pero ciertamente el tener el privilegio de estar en la adoración nocturna y estar en una presencia más directa con nuestro Señor, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, es una experiencia completamente diferente, porque sabes que estás frente a frente con Él. Y es algo que no puedes encontrar en ningún otro lado. Ciertamente el poder traer los problemas que uno tiene en la vida diaria, en el trabajo, con la familia, con la pareja, traerlos frente a nuestro Señor y pedirle su consejo, su ayuda con eso, es algo que definitivamente ayuda mucho a manejar los problemas, ayuda mucho a saber que podemos contar con Él y que siempre va a estar ahí para nosotros. Esta cápsula fue presentada por María Visión Radio en tu emisora. Sintonizas María Visión Radio. En Abasolo, Chiapas, sintonízanos en el 98.0 de FM. Jitontic Radio. Luces. Cámara. Misión. Excelente, nos encontramos ya en el tercer y último bloque del programa. Continúo platicando con mi invitado, el señor Juan José Ramírez, desde Guardia Nacional Cristera.
En medio de toda esta situación tan difícil, tan compleja que se vivió en el periodo histórico que usted bien menciona, Juan José, también me invita a pensar mucho en el sufrimiento, fíjese usted, tanto en las personas que generaron dolor, porque también el sentimiento de culpa debe haber sido muy grande, y por otro lado las personas que sufrieron aquel dolor. Un sentido en el sentido prácticamente de la caridad y de la comprensión. Siempre estamos llamados como seres humanos a comprender, a observar la historia, y sobre todo cuando vemos en el pecador el auténtico arrepentimiento, porque ahí actúa la obra y la misericordia de Dios, esas transformaciones que pudieron haberse generado a lo largo de una situación tan compleja, y sin duda de aquel sufrimiento también que lleva al aprendizaje. Yo leía hace unos días atrás una frase muy bella y dice que el sufrimiento lo invitó luego a sanar. Del sufrimiento le invitó a una persona luego a generar sanación, que de esa manera aprendió. ¿Qué le enseñó la vida? Que con el sufrimiento también aprendió. Entonces, sí, los caminos de Dios a veces nos cuestan muchas veces comprenderlos, nos cuestionamos algunas situaciones tan complejas, tan descabelladas que humanamente no podríamos entender, pero siempre nos lleva a la reflexión, a la acción y a lograr no quedarse con los brazos cruzados, a emprender nuevos tiempos donde podamos hacer de una historia más rica, más nutrida, efectivamente, de belleza, porque finalmente, si queremos llevar un testimonio auténtico de paz, tenemos que mirar todo este contexto como un aprendizaje para crecer, ¿no? Para dar un paso adelante, un paso más. Y creo que la persona más fuerte es finalmente quien genera ese primer paso para justamente entendernos más como seres humanos. Creo que al final esa es la lección a la que estamos llamados. No sé qué piensa al respecto, Juan José. Coincido totalmente, no solo ellos, sino en nosotros. Y vuelvo, perdón que sea reiterativo, Aida, pero yo creo que tenemos que tomar todos los católicos el ejemplo de nuestros beatos y santos, porque por algo lo vivieron. En ese sentido, hay un libro del beato Anacleto que se llama Tú serás rey. ¡Qué belleza el título! No he tenido la ocasión de leerlo, no he tenido la hora de leerlo. Bueno, aquí con usted me comprometo a mandárselo en versión electrónica con mucho gusto. ¡Qué y maravilla! Para que usted lo difunda ahí con los compañeros, porque este libro ha cambiado vidas, me consta. Me gusta, con mucho cariño para usted y su auditorio, con mucho gusto. Pero bueno, ya nos dieron el permiso de difundirlo a la Guardia, porque precisamente es para fines de difusión, no es para fines de lucro, ni mucho menos. Claro, y va a ser un honor entonces para que el auditorio de Luces Cámara Visión lo pueda justamente conocer, si lo puede mostrar nuevamente en pantalla para que lo puedan visualizar. Esta es una de las últimas ediciones, pero yo les voy a mandar con mucho gusto, Aida, para ustedes y su auditorio, les mando la versión electrónica. Y porque esto fíjense, en primer lugar tenemos un problema serio en Latinoamérica de lectura. Claro, estamos incentivando la lectura, santa lectura por sobre todo, claro. En Estados Unidos se leen 12 libros por año, más o menos es el promedio. En Perú estuve viendo que son como 3, Imagínese. Y en México 1.7. ¡Qué barbaridad! Tenemos que leer más. Imagínese. Estamos en el hoyo. Y eso es uno de los... Por eso quiero traer, y si me permite, algo que el beato Anacleto, y aquí en este libro también viene, dice, herramientas para la formación de la persona. Y son 6, están sencillitas, pero están muy complejas de cumplir. ¿Ya? Cristo como centro y palanca de nuestra vida. Dice que Arquímedes decía que de un punto y moveré el mundo, pero necesitaba la palanca. Y nosotros también necesitamos la palanca, que es Cristo como centro de nuestras vidas, no hay otra. El libro sería el segundo libro como herramienta para moldear el espíritu.
Saber elegir libros, por supuesto, no todos. No cualquier libro, lógico, tiene que ser libros que sean positivos, lógico. El tercero es la meditación, Aida, es decir, el momento de reflexión, tanto personal como colectivo, de qué estamos haciendo como sociedad, qué estoy haciendo yo en lo individual. 4, algo que él inclusive, él marca la amistad como una parte fundamental de la formación de la persona, las amistades. Claro, buenas amistades como los libros. Amistades, amigos de como Dios. Los libros. Lógico, como los libros, y los escogemos nosotros. Claro, y él también. Es nuestra libertad, lógico. Claro, y él tan tenía razón que fue ejecutado con 3 de sus amigos. Increíble. 3 de sus amigos, fueron leales hasta el final. 5, lo que usted mencionaba hace unos momentos, sacrificio. Y ahí refiere la espada de Napoleón, dice, pues es que la espada sola, pues no significa nada, tiene que estar golpeada de las batallas y de todo, y ese sacrificio, precisamente lo que usted mencionaba hace unos momentos, nos lleva a esa santidad y a esa evolución. Y el 6º y último, todo esto no sirve de nada si no se traduce en acción. Ah, claro, hay que obrar, ¿no? Lógico, si no, imagínese todo el conocimiento y si no se lleva a la práctica, lo mismo que nada. Entonces, a mí en lo personal me llena mucho los textos del Beato Anacleto, porque era un adelantado a su época, y porque aparte de lo que está diciendo, pues son cosas que a lo mejor ahí las tenemos y no las vemos o no las queremos ver, ¿no? En la cotidianidad, en la vorágine de nuestras vidas, pero todo esto nos lleva finalmente a ser unos laicos comprometidos. Qué bonito. Entonces, agradecerle, Juan José, infinitamente por su deferencia de participar en el programa. Nos llevamos en esta noche todo el auditorio, en este caso a mí como comunicadora, dentro de poder ser anfitriona en este programa y brindarle el espacio para este diálogo tan fecundo como plática, como entrevista. La verdad que me deja un sentimiento muy bonito, muy bello en el sentido de la perspectiva de los tesoros espirituales que tenemos como iglesia. Finalmente también Papa León XIV nos invita precisamente en este año jubilar a mantener, pues, ser peregrinos de la esperanza y mantener por sobre todo la unidad. Y pues todo este lenguaje dentro de la literatura, que bien usted menciona con una serie de 6 pautas sumamente importantes, que seguramente aquí el equipo de producciones, María Visión, las va a ir citando pausa a pausa, porque me parecen muy valiosas que aparezcan debajo de la pantalla también, para que funcionen como un bonito recordatorio para nuestro auditorio. Y recordarles que estamos siempre a sus órdenes para poder difundir las próximas actividades que ustedes deben proyectar, siempre con gran cariño en este servicio dentro de la evangelización. Estamos para servirles. Algunas palabras finales que quisiera mencionar esta noche. Pues por último, dentro de la acción, él decía que los católicos no debemos de ser como partículas sin unión, dispersas, que es lo que generalmente pasa, tristemente, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerle frente a los perseguidores. ¡Qué belleza, qué bonito! Por eso decimos viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Agradecerle Juan José por estas palabras maravillosas, justamente en el seguimiento y fidelidad, por sobre todo, y lealtad a la Iglesia Católica, a nuestro Señor Jesucristo, y siempre bajo el manto de Santa María de Guadalupe, quien nos bendice y nos acompaña como Madre Celestial constantemente. No tengo palabras para agradecerle, ha sido una noche muy linda platicar con usted, con sumo agrado. Mencionar también que como cada noche agradezco al Anificio, que siempre me acompaña, y pues que será hasta la próxima, como siempre, aquí en Luces, Cámara Misión, como cada jueves a las 7 de la noche, hora centro de Ciudad de México, y continuaremos difundiendo pues diversos temas para ver hacia dónde nos lleva la misión. Como bien cita mi invitado esta noche, el señor Juan José Ramírez, siempre estamos en movimiento, en acción, en el buen obrar, con el camino a la santidad, pero todos juntos, unidos.
unidad y paz. Salve María y muy buenas noches. Viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe. Gracias. Viva. Viva. Gracias. María Visión Radio presentó Luces. Cámara. Misión. Un espacio donde daremos sentido a nuestra espiritualidad a través de vivencias de fe y experiencias de vida. Conduce Aida Orezoli. Gracias por su compañía. Derechos reservados. María Visión Radio 2025. En todo momento, nuestra Madre Santísima intercede ante Dios por todas las almas. Acude cada vez que imploramos su auxilio. La Virgen María hoy necesita de tu ayuda. Gracias a tus aportaciones, podemos seguir siendo instrumentos de evangelización, llevar el mensaje de vida y esperanza a todos los rincones del mundo. Estamos llamados a ser apóstoles y acercar a todas las almas a la salvación. Con tu generosidad avanza el reino de Dios y con tu oración formamos una cadena para trazar el camino al cielo. Recibimos tu aportación voluntaria en Santander, a nombre de Tonantili AC. Número de cuenta 6550-514-6819. Clave 01-432-06-55-0514-68194. Dios te bendiga y recompense tu acto de caridad. María Visión Radio. Una emisora de María Visión Networks.